Mis amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a este tiempo. Originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos a través de RadioGénesis.tv y muchísimas gracias por visitar nuestro canal en YouTube, Radio Génesis 128. Allí encontrará absolutamente todos los videos, no solamente de estudio bíblico devocional, sino de toda la programación de Iglesia Cristiana Integral. Muy bien, vamos a avanzar con respecto a nuestro tema, porque estamos frente a una historia bíblica apasionante. Todo este libro de Levíticos, el libro de Vayikra, que nos indica paso a paso la mejor manera o la correcta manera de vivir conforme a un proceso de purificación, a un proceso de santidad, a un proceso de limpieza, a vivir una vida saludable de manera bíblica. Han sido muchos los mensajes que ustedes me envían, y pues para aquellos que estaban muy acostumbrados a su chuleta de cerdo y a sus camarones y otras cosas, pues gloria al Padre que el Señor directamente ha hablado a sus corazones y han tomado una decisión: no más contaminación en nuestros cuerpos. Estos animales que hemos mencionado, pues cada uno de ellos, según la Biblia y la expresión que la Biblia considera como inmundos, es decir, ellos en la creación obviamente cumplen una función. ¿Y la función cuál es? Limpiar toda la inmundicia. Así de sencillo. Por lo tanto, cuando la Biblia hace mención a ellos, lo que nos está queriendo decir que ellos cumplan su tarea, cumplan su labor, que el cerdo coma toda la basura y la porquería que encuentre, pero eso no indica que nosotros podamos recibir esa contaminación, esa inmundicia y traerla a nuestro cuerpo. El mismo caso para el ejemplo del camarón, etcétera, etcétera. Así es que en el desarrollo de lo que venimos tratando, estamos en el parashá de esta semana, las 2 semanas, esta y la semana anterior. Recuerden que están muy vinculadas la una con la otra, Tazria y la expresión Zarat. Esta expresión Zarat que hace referencia precisamente al concepto de lepra. Y vamos a avanzar para que encontremos respuestas hoy importantes. Cuando hablamos de la semana anterior con el tema de Tazria, estábamos refiriéndonos a la expresión concebir, o de una mejor manera para explicarlo, cuando se da semilla, cuando hay una semilla. Entonces, en este proceso que estamos llevando, nos dimos cuenta que hay necesidad en el hombre y en la mujer de entrar a un tiempo específico ¿de qué? De purificación. Dígalo conmigo, a un tiempo de purificación. El libro de Levítico en el capítulo 13 y en el verso 2 nos habla de que si el hombre tuviere en su piel o en su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de los hijos de los sacerdotes. Es muy importante que prestemos atención a esta información de Levítico 13. ¿Por qué? Porque nos indica que quien determina la condición de lepra no es específicamente un médico, es específicamente el sacerdote. Y no solamente quien lo indica, quien lo determina, sino que además, para efectos de limpieza, para efectos de purificación, de sanidad, la única manera o la única persona que puede determinar que ese leproso fue verdaderamente sano, limpio, es el sacerdote, previa verificación, y la Biblia, el Levítico, indica cuáles eran los procesos que el sacerdote debía seguir, en este caso Aarón o sus hijos debían seguir para que se determinara o se estableciera que evidentemente había sido limpio. Así es que una persona leprosa, Levítico 13:44, nos dice que el leproso es inmundo y el sacerdote lo declara inmundo en su cabeza cuando tiene llagas, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará. Pregonará, ¿qué pregonará? Diciéndole a toda la gente a su alrededor: inmundo, inmundo, soy inmundo. 13:46 de Levítico dice: todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo
fuera del campamento será su morada. Me estoy deteniendo puntualmente en estos versos porque entre los días de hoy y siguientes hablaremos acerca, ya en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado, hablaremos del caso de los leprosos. Entonces, observen que, número 1, repito, el sacerdote es quien determina la enfermedad de lepra. Número 2, cuando se establece que hay esa condición de leproso, entonces, bajo esta condición, la persona debe pregonar públicamente que se encuentra contaminado, porque ya lo dijimos ayer, la lepra contamina. Y recuerden que estamos hablando de dos aspectos: un tipo de lepra física, cutánea, en la piel, y también estamos refiriéndonos al tipo de lepra particularmente espiritual. Entonces mencionamos cuando escuchamos, cuando vemos, cuando decimos, cuando tocamos, cuando todo a nuestro entorno tiene contaminación, tiene virus, tiene agentes tóxicos. Y hablamos de agentes tóxicos refiriéndonos a personas que se encuentren a nuestro alrededor, que con sus historias, con sus maneras de hablar, con sus maneras de pensar, con sus maneras de expresar, nos contaminan. Y alguien me escribía una expresión muy interesante, decía: pastor, realmente nunca había escuchado este tema, soy una persona nueva en el conocimiento de la palabra, y hoy pude concluir que en mi sitio de trabajo, donde me encuentro laborando, todas las gentes que están a mi alrededor estamos contaminados de lepra. ¿Por qué? Porque a mi alrededor, en el sitio de trabajo, lo único que hay es chisme, crítica, calumnia, murmuración. Se critica a los jefes, se critica a los compañeros, se critican los salarios, se critican los horarios, se critica el trabajo. Todo es absolutamente lepra. ¡Wow! Tremendo. Y me pregunta entonces la persona: ¿considera usted, pastor, que yo deba seguir en este lugar? Bueno, no puedo evidentemente dar una recomendación al sí o no. Si tienes oportunidad de ir a otro lugar menos contaminado, porque igual el mundo está totalmente contaminado, lo más importante aquí es que nosotros no formemos parte de esa contaminación. Es decir, que cuando escuchamos tantas cosas no seamos nosotros contaminados, intoxicados, y a su vez llevemos e intoxiquemos a nuestra propia familia o a las personas que nos rodean. Es decir, debemos tener una prudencia en cuanto a lo que oímos, en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que decimos, etc. Bueno, Levítico en el capítulo 13 que estamos tratando, nos trata con mucha precaución el significado de los leprosos y nos dice que deben decirlo públicamente. Aparte de esto, deben estar completamente alejados, separados, no pueden estar en el grupo de la comunidad, no pueden estar en la congregación, tienen que estar completamente apartados. Esta es la tradición que la Biblia nos relata. Recordemos que en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 6, ya lo estudiamos en el libro de Shemot, dice la palabra: le dijo además Yahweh, mete ahora tu mano en el seno. Estamos recordando la historia de Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón. Y él metió la mano en el seno, y cuando sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en el seno, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. Y esto básicamente lo que nos está indicando es el poder sobrenatural de Dios de sanar. Es decir, que nosotros, estando en la contaminación del mundo, un día venimos al poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, y encontramos sanidad. Esto lo estoy mencionando, Éxodo 4:6, porque lo vamos a ver un poco más adelante, entre hoy y mañana, repito, hablando de Lucas, cuando se refiere al leproso y posteriormente a los 10 leprosos. Pero es muy importante que tengamos presente en esta historia algo que ya lo hemos estudiado. Debo mencionarlo porque es fundamento. Esto es fundamento. Entendemos la palabra fundamento como la base. En una construcción, lo primero que se debe tener es el fundamento. Y es importante que recordemos que durante el reinado de David, rey de Israel, lo que llamamos el Reino Unido, las 12 tribus de Israel, estas 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, llamado Israel, vemos cómo por circunstancias particularmente de idolatría, se presentó una división entre estas 12 tribus. Las 10 tribus del norte y las 2 tribus siguientes del sur. Entonces, las 2 tribus del sur, que son Judá
y Benjamín y algunos levitas, así llamadas la casa del sur y la casa del norte, que se habla respecto de las que son 10. Por favor, observe la expresión que estoy mencionando aquí, 10 tribus. Las 10 tribus del norte. Lo estoy mencionando y lo quiero recalcar porque vamos a hablar de los 10 leprosos. ¿Qué tienen que ver entonces estos 10 leprosos que Yeshua encuentra o que salen a su encuentro mejor cuando él iba camino a Jerusalén? ¿Qué tienen que ver estos 10 leprosos con estas 10 tribus? Muy importante porque aquí hay algo que definitivamente debemos considerar. Así es que entonces encontramos estas dos divisiones. Las tribus del norte nunca regresaron, se quedaron en el exilio. Por favor, observe, las tribus del norte nunca regresaron, se quedaron en el exilio, es decir, estaban lejos. Diga conmigo, lejos. Muy importante, lejos. Por lo tanto, recordemos que Yeshua la llama las ovejas perdidas de Israel. Muy importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 15 y en el verso 24, Yeshua menciona este texto tan maravilloso. Usted tiene que tener este texto grabado en su corazón. Y él responde y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observe, por favor, preste mucha atención. Necesito que sus oídos estén completamente abiertos a esta palabra, porque esta palabra es el fundamento de un creyente. Observen, Mateo capítulo 15, verso 24. Las 10 tribus del norte no regresaron, fueron exiliadas, fueron esparcidas por todos los continentes, norte, sur, este y oeste. Recordemos que las únicas tribus que hoy tenemos presentes, que visualmente las tenemos aquí, son la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y que conocemos como los judíos. Por eso es muy importante, y yo lo he resaltado cada programa que puedo hacerlo, que cuando nos mencionan la Torá o nos mencionan la Menorá o nos mencionan un Talí o unos Tzitzit o Levítico 23 y las fiestas solemnes de Sukkot, de Pesá, la mayoría de personas lo primero que inmediatamente asimilan es, esas son cosas de los judíos. Recordemos que no es que sean cosas de los judíos, son cosas en la Biblia, en la palabra, del pueblo de Israel, es decir, de las 12 tribus de Israel. Pero en esta división que se sucede, repito, este fundamento es tan importante, debes tenerlo claro. Excúsenme que lo repita tantas veces. Sé que hay personas que tienen muchos años de conocimiento y por supuesto esto será elemental, básico, pero también sé que tengo una audiencia de personas que tal vez sea su primera ocasión, la primera vez, por lo tanto lo quiero repetir porque es importante que lo tengamos claro. Y para quienes ya lo conocen, es importante que lo tengamos también claro. Muy bien, entonces, estas tribus del norte nunca regresaron. Pero cuando mencionamos Menorá o las fiestas solemnes o cuando mencionamos un Talí o cuando mencionamos un Tzitzit, no es asunto de judíos. Referenciamos a los judíos porque son los únicos que podemos ver hoy. Las demás tribus están en el exilio, pero todos estos conceptos tienen que ver con las 12 tribus de Israel. Las 12. No son ordenanzas ni mandatos para los judíos, son ordenanzas y mandatos para las 12 tribus de Israel, entre quienes se encuentra la tribu de Judá, la tribu de los judíos. Muy bien, hecha esta claridad por enésima vez, muy importante. Ahora, en el libro de Lucas, en el capítulo 5, verso 30, habla de los escribas y los fariseos que murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Yeshua les dijo, los que están sanos no tienen sanidad de médico, sino los enfermos. Por favor, preste atención. 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Aquí a quién se refiere? Aquí se está refiriendo a las 10 tribus esparcidas, exiliadas de Israel. Ahora, en Mateo capítulo 10, verso 5, dice la palabra, a estos 12 envió Yeshua y les dijo,
dándoles instrucciones: por el camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de samaritanos no entréis. ¿Usted se ha preguntado quiénes son estos samaritanos? ¿Por qué puntualmente se habla de los samaritanos? ¿Qué labor, qué función tan importante tenemos con este pueblo samaritano? Lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. Libro de Mateo, capítulo 10, verso 6 dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observen, a las 10 tribus esparcidas. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Verso 8 del capítulo 10 en Mateo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, esto es muy importante, el tema que estamos tratando. ¿Por qué? Porque observen que nos está hablando de los leprosos, que es el tema que estamos tratando con Sarat en esta semana puntualmente. Levítico capítulo 3, verso 2 dice: cuando el hombre tuviere en su piel cuerpo, hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído al sacerdote y él lo determinará como si es o no evidentemente leproso. Es importante recordar que la lepra no solamente está presente en la piel, es decir, una enfermedad cutánea, y hablamos de la lepra espiritual, es decir, de todo lo que contamina nuestro cuerpo, sino que además es interesante que Levítico nos narra cómo la lepra afecta nuestras ropas, nuestras prendas de vestir, pero también contamina nuestros lugares donde nosotros vivimos, las casas de habitación, y específicamente nos narra cómo y por qué se sucede y qué debemos hacer ante esta situación. Entonces, cuando la Torá, cuando la palabra introduce el fenómeno de tzara, de lepra, probablemente lo entendemos así como una traducción de lepra, pero realmente nos está hablando de una enfermedad de carácter espiritual. Es decir, una enfermedad que nos ata al mundo, que nos ata a esa contaminación, que nos ata no solamente con nuestras ropas, sino aún nuestros propios lugares de habitación. Y que cuando nosotros entendemos la expresión en hebreo que se llama lashon hara, dígalo conmigo, lashon hara, como suena, lashon hara, es esa acción tan popular, lamentablemente, de hablar más de lo que tenemos que hablar. Pero no solamente hablar más de lo que tenemos que hablar, sino el hablar mal de las personas, el hablar mal de nuestro entorno, el hablar mal del lugar donde vivimos, el hablar mal de los gobernantes. Es decir, repito, para cerrar la idea, todo chisme, crítica, calumnia, murmuración, deshonra, todo tipo de contaminación es lo que realmente entendemos entonces como como la expresión de lepra. Así es que en este proceso vamos a ir al libro de Mateo, por favor. Acompáñenme un momento al libro de Mateo, porque hay varios conceptos que hoy necesito que tengamos presentes. Es interesante que veamos algunos aspectos que el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado nos habla con respecto a los leprosos. Vamos a empezar con uno de los que el texto nos habla. Libro de Lucas. Vamos mejor al libro de Lucas. Posteriormente veremos el libro de Mateo hablando de los 10 leprosos, pero hoy vamos a concentrarnos en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 14. Todos con su Biblia, por favor. Si usted está conduciendo, escuche por favor y luego en casa lea el texto bíblico por seguridad. Muy bien, libro de Lucas capítulo 5, verso 14, dice la palabra. Vamos a leerlo desde el verso 12 para entender su contexto. El título en sus Biblias, en el verso 12, dice: Yeshua sana a un leproso. Jesús sana a un leproso. Yeshua, en su original hebreo, sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Observen, lleno de lepra. Aquí nos está refiriendo a una enfermedad, lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo.
Señor, si quieres, puedes limpiarme. Verso 13. Entonces extendió Yeshua la mano, le tocó y le dijo, ¿quieres? Sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino que le dio una instrucción y le dijo, muéstrate al sacerdote. ¿Dónde vimos esto? En el libro de Levítico. ¿Está entendiendo por qué estamos en Levítico? Porque Levítico indica los pasos que una persona, seguramente en este texto había sido declarado ya inmundo, leproso, y aquí estamos incurriendo en algunos detalles, ya vamos a ver. Ahora, Yeshua, ¿qué le dice? Ve al sacerdote. Era una ordenanza de la Torá. Es decir, aquí vemos cómo Yeshua está cumpliendo fielmente lo que la Torá indica. Yo no he venido a abolir, ¿a qué he venido? A cumplir, y aquí lo estamos viendo en este modelo. Dice entonces, ve al sacerdote y ofrece por tu purificación. Recuerden que estamos hablando de la purificación de la mujer, la purificación del hombre y en este caso la purificación de una persona que había sido declarada leprosa. Según lo ha mandado Moisés para testimonio de ellos. Esto lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 14, como ya lo hemos estado mencionando. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí vemos cómo particularmente nos está hablando de un leproso. Observen en el texto que acabamos de leer, por favor, que dice que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Yeshua, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Recuerden, mis amados hermanos, que cuando una persona era considerada como leproso, debía llevar consigo un cartel, un sign que dijera, soy leproso. Además, dice el texto, debía pregonarlo, es decir, debía en voz alta estarlo diciendo a todo momento, soy leproso. ¿Para qué? Para que las personas a su alrededor no se acercasen y fuesen contaminadas. ¿Qué tal un letrero hoy que dijeran, hey, soy un chismoso, soy un gran chismoso, soy un gran calumniador, soy un gran criticador de las cosas? Sería interesante, ¿verdad?, que tuviéramos este tipo de sign, de letreros. Observen que aquí nos dice que este hombre leproso se acerca inmediatamente a Yeshua, es decir, él ya había oído de Yeshua, lo reconoce, por favor preste atención, lo reconoce, lo identifica. ¿Quién le indicó a este leproso quién era Yeshua? ¿Cómo lo identificó? ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo pudo establecer que él le podía sanar? Esto es bien importante porque nosotros pasamos, repito, por esa situación. Un día estuvimos en el mundo, estuvimos contaminados de la lepra, pero en algún momento la voz de Dios vino a nosotros y nosotros le reconocimos, le recibimos y a su vez nos postramos y le rogamos hoy, Señor, Dios, Yeshua, ¿quieres limpiarme? Esta es la experiencia que estamos viendo en este texto. Y entonces dice la palabra que Yeshua extendió su mano y le hace una pregunta. ¿Quieres ser limpio? Y al instante la lepra se fue. Ahora, veamos toda esta historia en un contexto moderno. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en el siglo XXI? Lo primero que tenemos que ver es que este hombre había sido declarado, repito, leproso. ¿Por quién? Por el sacerdote, número uno. Número dos, no tenía la capacidad, si puedo usar esta expresión, no tenía la libertad de acercarse a nadie, porque era un contaminante, dígalo conmigo, era una persona tóxica. Por lo tanto, cuando tú ya sabes que a tu entorno tienes gente tóxica, procura evitarla.
Procura evitar diálogos con gente que tiene mala manera de pensar, mala manera de vivir, mala manera de expresar. Esa gente que te contamina, esa gente que te roba tu bendición, esa gente que te deprime, esa gente que te pone en mala condición, que solo cuando tú los escuchas hablar, perdón la palabra que voy a usar, excúsenme, tonteras, cosas sin importancia, cosas sin vida, sin validez. Entonces esa gente debe estar lejos porque es gente leprosa, es gente contaminante y deben estar lejos. Pero aquí vemos que este hombre se acerca, es decir, está incumpliendo el proceso, la ley del momento. Pero aquí hay algo interesante. Él tiene una certeza en su corazón que quien está allí es la autoridad que le puede sanar. Y hoy tantos leprosos contaminados en el mundo escuchan una voz. ¿Usted alguna vez ha oído hablar de Dios? Oh, sí, la verdad sí he oído, pero yo no soy un hombre religioso, a mí esas cosas, a mí no me gusta ir a la iglesia, la verdad, no me gustan los predicadores, no me gustan que me hablen cosas de la Biblia, la verdad yo prefiero seguir en lepra. Esa es la condición que estamos viviendo justamente hoy. Entonces, aquí vemos cómo este leproso, cuando reconoce que Yeshua está pasando por ese lugar, inmediatamente se postra en tierra, se acerca y le ruega, dice la palabra, le ruega, sáname, porque sé que tú eres el Dios sanador, sé que tú eres la única persona que puede cumplir ese propósito en mi vida. Ahora, cuando nosotros entendemos lo que está pasando en este proceso, la pregunta sigue siendo hoy, ¿cuántos leprosos están tan completamente apartados del verdadero proceso de lo que Dios quiere hacer? Dígalo conmigo. Como dice el libro de Lucas en el capítulo 17, en el verso 14, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Es decir, que hoy el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Eterno, viene con el propósito de limpiarnos, de sanarnos de toda contaminación, de todo tóxico. Por eso cuando hablamos de la importancia de los alimentos, del comer saludablemente, hasta en esos pequeños detalles, Dios nos indica qué debemos o no debemos consumir. En el libro de Efesios, en el capítulo 2 y en el verso 12, dice la palabra que en aquel tiempo estabais sin el Mesías. En aquel tiempo estábamos sin conocer de Dios, de oídas le habíamos oído. De oídas entendíamos que hay un Dios que resucitó, un Dios que pagó un precio de redención por mi pecado, pero realmente no ha sido más que algo que escuchamos o que vivimos o que practicamos desde el punto de vista de la religión, pero que no tenemos esa comunión, esa intimidad, esa relación personal. ¿Qué nos dice el texto? Que aquellas tribus de Israel estaban alejados, muy lejos. ¿De qué? Lejos de la ciudadanía, lejos del lugar donde deberían estar. Estaban ajenos totalmente a los pactos, a las promesas, al propósito de Dios. Es decir, estaban sin esperanza. ¿Saben? Es una frase muy popular, pero la escuchamos hoy con tanta frecuencia. Lastimosamente hoy las gentes, en términos genéricos, buscan acercarse, buscan regresar a su ciudadanía, buscan tener la comunión y el pacto con Dios única y exclusivamente cuando se encuentran bajo crisis, bajo persecución, bajo enfermedad, bajo cualquier concepto de crisis en general. Entonces nos acordamos que hay un Dios y queremos con 2 o 3 oraciones que Dios solucione los problemas. Dios, ayúdame, Dios, ayúdame. Y Dios ha estado ahí todo el tiempo, atento a tu clamor. Señor, inclina tu oído a mi clamor, escúchame. Pero no es un asunto de emergencia. Dios no es el 911 al cual tú llamas en caso de un accidente, en caso de una herida, en caso de una enfermedad. No. Dios es 24 horas, Dios es mi respirar, Dios es mi vivir. El Padre Eterno está conmigo todo el tiempo. El Padre quiere que yo mantenga una comunicación abierta, permanente con Él, que yo le consulte, que yo le pregunte cuál es mi paso, cuál es mi día, qué es mi decisión en este día.
Pero mientras nos mantengamos alejados, como dice la palabra, repito, Efesios capítulo 2, verso 13, pero ahora en Yeshua, en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido cercanos. ¿A través de qué? A través de un proceso de cruz, a través de un proceso de redención por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Así es que recuerden que ya lo vimos en 2 semanas anteriores, hablamos del corbán, hablamos de la importancia de presentar la ofrenda, entregarnos como ofrenda total, dígalo conmigo, entrega total. Y cuando yo tengo entrega total, mis amados hermanos, esto no es un asunto de religión, es que ustedes se vuelven religiosos, no, es un asunto de vivir una vida saludable, es un asunto de vivir una vida corbán, dígalo conmigo, una vida cercana al propósito de Dios. ¿Cometemos errores? Sí, cometemos errores. ¿Nos equivocamos? Sí, por supuesto que nos equivocamos. Estudiamos la palabra todos los días, procuramos estar en la palabra todos los días, pero aún tenemos debilidades, aún incurrimos en nuestras propias acciones, en nuestros propios pensamientos, pero estamos en un proceso, dígalo conmigo, en el proceso de santidad, en el proceso de purificación, y estamos en el proceso de ser apartados precisamente de todo lo que significa lepra. Libro de Isaías, vamos a cerrar en este texto. Capítulo 57, verso 19, dice: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos, y al cercano, dijo Yahweh, lo sanaré. Así es que la única condición o el único mecanismo, si puedo, para entrar en sanidad y ser libres de toda contaminación, de todo tóxico, de toda lepra, es tener el acercamiento directamente a nuestro Padre eterno. Daniel capítulo 9, verso 7 dice: tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Así es que todo aquel que se encuentra en rebelión, en desobediencia, en oposición al propósito, a las ordenanzas, a los misbots y a los mandamientos, se mantendrá siempre en una condición leprosa. Santiago capítulo 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, leprosos, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Apasionante el tema, ¿verdad, mis amados hermanos? Y hablamos de un leproso. Tenemos la tarea pendiente, ya me han enviado las respuestas de los 10 leprosos, cuántos de los 10 regresaron. Gracias a quienes ya me han contestado esa tarea. Les doy todavía un tiempo porque tenemos estos días para tratar el tema. Lean muy bien el texto. Lean muy bien el texto. Lean muy bien el texto, es lo único que les puedo decir. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shalom, muy buen día. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir la enseñanza. Bendiciones.